Bueno, en primer lugar, quisiera darle las excusas de Daniela, la jefa de la Unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales acá en la Contraloría General de la República de Chile, ya que no ha podido acompañarnos el día de hoy porque se encuentra en comisión en el extranjero. ¿Me escuchan bien? Alguien me comentó que se escuchaba un poco Muy lejos. bajo, se escucha muy bajo. Voy a tratar de correr esto. Sí, muy bajo. ¿Y ahí tal vez se escucha mejor? ¿Sí? Sí, sí, ahora sí. Súper, ya. Gracias por decirme. Bueno, como les decía, doy las excusas de que Daniela Santana no puede acompañarnos el día de hoy, nuestra jefa acá en la Unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales, ya que se encuentra en comisión en el extranjero con el Contralor Bermúdez, así que les doy las excusas de que no pueda estar el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla para mostrarles la presentación que preparamos para analizar los puntos de la reunión del día de hoy. Yo ahora de pronto ya no los veo, así que si me confirman que la ven, lo agradecería. Sí se ve. Muchas gracias. Bueno, de forma previa, como ya les pusimos en el chat, les solicitamos por favor que puedan señalar su nombre y su FS para nosotros poder registrarlo en el acta de la reunión, la que posteriormente les vamos a enviar. Reiteramos también el correo que tenemos de la comisión, que es presidenciactct@contraloría.cl, desde donde les mandamos las invitaciones y para que simplemente lo puedan tener en caso de que no lo conocieran anteriormente. Y aprovecho la oportunidad de agradecer que nos estén acompañando el día de hoy, porque tenemos cosas muy interesantes que contarles sobre el desarrollo de las actividades de esta comisión. Los puntos a tratar para el día de hoy son los siguientes. En primer lugar, queremos contarles cómo nos ha ido con la convocatoria para poder conformar las fuerzas de tarea que se crearon recientemente bajo el liderazgo de Ecuador y Guatemala. En segundo lugar, el seminario taller para la formulación de la política regional para el combate, prevención y lucha contra la corrupción, que se enmarca en el trabajo de la fuerza de tarea que lidera Guatemala y cuyas invitaciones estuvimos mandando, si no me equivoco, el día de ayer para poder contarles un poco más de qué se va a tratar esa actividad y poder saber también su opinión sobre eso. Y en tercer lugar, cerrar nuestra reunión y calendarizar cuándo nos estaríamos juntando nuevamente. Bueno, y si alguien también desea añadir un punto, también lo podemos hacer. Bueno, sobre el primer punto, les contamos que nosotros mediante correo electrónico enviamos una invitación a todas las FS que conforman esta comisión técnica para incorporarse a las fuerzas de tarea de Guatemala, que lideran Guatemala y Ecuador respectivamente. Hasta la fecha, nosotros hemos recibido 6 manifestaciones de interés para conformar la fuerza de tarea de Guatemala, perdón, que son Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Panamá, y 5 para la fuerza de tarea que está liderando Ecuador en materia de prevención de tráfico de flora y fauna silvestre, que son Ecuador, El Salvador, México, Paraguay y Panamá. Bueno, y aquí habría que restar a Ecuador, ya que es la FS que lidera la fuerza de tarea. Nosotros pusimos un plazo para que pudieran postular. Sin embargo, si es que desean todavía incorporarse a las fuerzas de tarea, todavía lo pueden hacer. No hay un plazo, no hay una restricción oficial para ello. Simplemente nosotros planteamos eso de forma de poder agilizar aquello y que las FS que lideran respectivamente las fuerzas de tarea pudieran ya comenzar con estos trabajos. No sé si tal vez los colegas de la FS de Guatemala quisieran añadir algo al respecto. Bueno, de momento no, solamente estamos a la espera de que se puedan agregar algunos interesados para conformar la fuerza de tarea, ¿verdad? Porque igualmente tenemos muchas expectativas con el tema del seminario en Panamá. Muchas gracias, doctor Selvin. Bueno, y también le quisiera dar la palabra a Lisette, que nos está acompañando de la FS de Ecuador, para que nos comente un poco sobre la fuerza de tarea, pero en particular sobre el taller que realizaron recientemente, cuyos resultados también ya tienen disponible. Así que voy a compartir la lámina que tenemos sobre eso y le doy la palabra a Lisette.
Bueno, muchísimas gracias, Nayaret. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Perfecto. Bueno, a nombre del Contralor General del Estado del Ecuador, ingeniero Carlos del Frío, y de la Directora Nacional de Asuntos Internacionales, Marisabel Vázquez, les queremos agradecer a las FS que han manifestado su interés en participar en esta fuerza de tarea. Para nosotros, junto con el apoyo de la FS de Chile, es muy grato poder continuar con esta actividad que consideramos que va a ser un área de interés para coadyuvar a la conservación y la biodiversidad de nuestros países. Entonces, en este caso, simplemente queríamos aprovechar para comentarles un antecedente que va a ser muy válido para el trabajo que va a hacer esta fuerza de tarea, y es justamente los resultados del taller que se realizó a finales de marzo, ¿no? Entonces, en este caso, gracias al apoyo de GIZ, contamos con una matriz de conclusiones gráficas que ustedes pueden verificar. También se encuentra la nota ya publicada en el portal de OLACEF y ya les mandamos a ustedes las conclusiones, pero queríamos un poco comentarles de manera muy breve los resultados. Entonces, en este caso, pudimos identificar que si bien hay muy pocas FS que ya han realizado acciones de control, auditorías relacionadas a los temas de control de especies, donde se identifican estos temas de tráfico, sí existe el interés de poder continuar con estas actividades y que a futuro podamos incluso tener una auditoría coordinada. Entonces, ese es un punto bastante válido. Algo que nosotros queríamos confirmar también era si es que era mejor hacer un control por las especies que son mayormente afectadas, considerando que tenemos algunas especies que son comunes a los países de la región, o hacer un control ya a nivel de la estructura organizacional que debe ejercer estos controles. Entonces, en este caso, la conclusión principal fue irnos por la segunda vía. Es un tema que nosotros lo vamos a considerar dentro del trabajo de esta fuerza de tarea para generar un plan de acción que responda a las conclusiones de ese taller. También se valoró muchísimo el trabajo que ha venido realizando la Contema, que puede incorporarse dentro justamente de las labores que nosotros vamos a considerar, especialmente con metodologías innovadoras en el ámbito de georreferenciados, y también para poder dilucidar cuando haya duplicidad de funciones entre los entes que ejercen el control para evitar el tráfico de vía silvestre. Entonces, eso es lo que les puedo comentar en torno a estos resultados. También queríamos indicarles de que estamos viendo cuáles serían los actores estratégicos que nos podrían ayudar a generar este plan de acción, y todo esto en su momento pues lo vamos a discutir ya con la fuerza de tarea y con la presidencia de esta comisión. Entonces, cualquier duda que tengan, yo estoy a su disposición. Muchas gracias, Lisette. Bueno, y aprovechamos de reiterar también nuestra disposición desde la presidencia para apoyar el trabajo de ambas fuerzas de tarea, y hacemos nuevamente el llamado a que aquellas FS que desean incorporarse y que no lo han hecho, tienen las puertas abiertas para poder hacerlo. Pasando a los siguientes puntos, tenemos en agenda también el seminario taller para la formulación de la política que está liderando la FS de Guatemala. Así que antes de... voy a dejar de compartir mi pantalla para poder verlas. Ahí. Em, Antes de mostrarles en detalle el programa y contarles un poco más de la invitación, quisiera darle la palabra también, doctor Selvin, en caso de que quisiera usted añadir algo, ya que son quienes lideran la fuerza de tarea. Sí, sí. Bueno, estamos organizando toda la parte logística de manera que tener ya previsto la sede, que ya está definida el tema de la sede, pero además se enviaron ya las firmadas por el Contralor General de Chile y de Guatemala las invitaciones para que los representantes y los que están interesados en participar presencialmente pues asistan. Es decir, creo que estamos en buen tiempo todavía. Estamos en las coordinaciones con el hotel para efectos de tener precios especiales por el grupo, y que efectivamente estén todos cómodos en ese lugar, que no tengan que moverse, porque el seminario va a ser en el hotel que ya está disponible. Por otro lado, también pues estamos trabajando sobre el programa, sobre todo el último día, que es la parte que nos corresponde, como para dar los lineamientos relacionados con lo que queremos, lo que pretendemos, que es iniciar con las iniciativas para ir creando el enfoque de la política
regional anticorrupción y que efectivamente todos estén involucrados. Para ello, le voy a dar la palabra al doctor Alonso, quien ha estado trabajando en ese aspecto para que tengan conocimiento cuál es la dirección y cuáles son las directrices que vamos a considerar ese último día, que es cuando vamos a disponer del tiempo para trabajar esta parte. Por favor, doctor Alonso. Muchas gracias, buenos días. Margarita, es un grato gusto y por favor a todos. Muy buen día. En coherencia al planteamiento que había hecho Daniela la última vez que hablamos sobre la estructura del seminario, acordamos que estos 3 días, si bien serían centrados para la discusión sobre la dinámica de construcción de una política regional sobre prevención y lucha contra la corrupción, es decir, una preocupación que a mí me surgió fue si esta dinámica, el primer día ya sabemos que el seminario va a ser muy teórico, las invitaciones algunas serán de GIS, otras las harán ustedes, hay una que nosotros habíamos propuesto, eso quedó resuelto y de alguna manera es una logística de notas que va a haber que enviar. El segundo día es ya toda la parte del enfoque de presentación de un marco de construcción de una política. Hasta donde tengo entendido, Daniela quiere seguir el mismo criterio que se siguió con la construcción de la política de género para OLACEF, que me parece bien. Ese segundo día entiendo que se va a elaborar una serie de marcos, es decir, sobre procesos de presentación, es decir, sobre la base de diagnósticos y finalmente hay 3 etapas que muchos de ustedes lo han podido comprobar porque muchos de ustedes supongo yo que han pasado por cursos, por seminarios o algunos de ustedes tienen alguna maestría o doctorados en política pública. Yo me atreví a través de Olivia de compartir 2 documentos que se habían publicado muy recientemente aquí en Guatemala y que yo elaboré para estudios que se hacen aquí en Guatemala. Pero quise compartirlos para que pudieran servir un poco de marcos, no sé si todos lo recibieron, un poco de marcos para tener en cuenta, es decir, modelos y enfoques de diseño de este tipo de documentos. Dado que vamos a discutir sobre la base de grandes principios, vamos a describir cuáles serían las prioridades y vamos a hablar en un marco más regional que no tiene una concreción específica en cada país. La sugerencia que quiero hacerle al equipo que va a trabajar el segundo día es que la segunda parte se construya sobre la base de lineamientos que de alguna manera nosotros vamos a presentar como el lineamiento de la experiencia de la política que se hizo en OCEF, que tiene 6 puntos. Y lo que quisiéramos nosotros es, primero, hacer una pequeña exposición que podemos ponernos de acuerdo para poderla hacer. En principio, yo coloqué mi nombre como profesor en política pública para que pudiéramos presentar una explicación de qué es un lineamiento de política y cómo surge a la hora de interpretar grandes procesos que se pudieran plantear en un marco muy particular como es una política a nivel regional y en este caso latinoamericana. Como eso requiere una interpretación sobre puntos de vista que pueden ser demasiado distintos o en todo caso voy a utilizar un término que seguramente muchos lo conocen. El tema de política pública es polisémico. Entonces, como es polisémico, no hay un concepto único. Y al no haber un concepto único, generalmente se provocan colisiones, distinciones, apreciaciones e imposiciones. Y ese es el problema cuando estamos hablando con dirigentes, por ejemplo, latinoamericanos, sobre cómo construir una política de esta naturaleza, para evitarnos disensiones y acercarnos más a consensos. La idea que nosotros queremos sugerir a Daniela cuando elabore esta dinámica es orientar un proceso de política que reconozca los grandes marcos de un proceso de debilitamiento, es decir, de los modelos
del gasto público y que estos han entrado en etapas de opacidad y que requieren un marco que deba de pasar por 4, 5, 6 líneas. Nosotros hemos identificado 6 que tienen que ver con sistemas de alertas tempranas, con sistemas de coordinación con las entidades de justicia, con modelos de comunicación, con sistemas de intercambio de buenas prácticas y lo otro es la preparación de la formación profesional. Y uno de los puntos importantes que esto se propuso a nivel del plan de acción como un agregado en el lineamiento de OCEP es hacer un esfuerzo para llamar la atención a la opinión mundial, en principio la opinión latinoamericana, sobre el papel que tienen o que podrían tener a partir de la declaración del año de la fiscalización y el control gubernamental en el año 2023. La idea es que esta política de prevención tienda a generar una de las olas más grandes a nivel del continente para que las cumbres a nivel mundial o a nivel regional tengan en cuenta que el papel de las CFS requieren respaldo a nivel de los estados, a nivel de las políticas estatales, a nivel de los procesos de mejora y a nivel del fortalecimiento que se requiere, pero también de un proceso de interacción con la sociedad para que vayan entendiendo el significado de la participación ciudadana, pero también de la auditoría social, de manera que esto no sea un proceso que de aquí al año 2025 2028, que es como deberían de plantearse una política para un corto plazo que contemple 5 años, un mediano plazo 10 y un largo plazo por lo menos 15 o 20 años. Como no podemos hablar en esos términos, pero podríamos plantear una visión experimental de una política de corto plazo para 4 o 5 años que pudiera incorporar estos lineamientos, que pudieran incorporar dinámicas que cada país en América Latina pueda interpretar en su propia dimensión, en su propia legislación, en su propia velocidad, en su propia intensidad, en su propia intencionalidad inclusive, de manera que haya la posibilidad de una discusión que alcance más consensos, menos disensos y que pueda de alguna manera convertirse en una etapa de construcción de ideas más comunes en América Latina. Esa sería la idea central de lo que queremos plantear el día número 3, en la que quisiéramos interpretar bien un diálogo de políticas, pero que pudiera ya hacer emerger, trasladando como ejemplo los 7 puntos que nosotros tenemos en el plan de acción para la política de OCEP, que puedan servir de orientación, es decir, para que estos puedan ampliarse, mejorarse, cambiarse, pero que haya sobre todo la posibilidad de un mejor consenso en el grupo que estemos durante esta jornada de 3 días en Panamá. Esa es la idea para todos y esta es la idea, Nayarit, para que tú lo puedas compartir con Daniela y expresarle que desde Guatemala nuestro interés es sumarnos, nuestro interés es fortalecer y de verdad llegar a la posibilidad de poder plantear una política de prevención que tenga la posibilidad de conmover y no de disgustar, ni tampoco de generar disensos en la sociedad latinoamericana, y menos el que puedan creer que simplemente estamos actuando porque ahora la ola está pidiendo que nos expresemos en estos temas, pero que estamos planteando cosas demasiado débiles o con poca capacidad de poderse arraigar en una cultura de una sociedad que requiere una mejor respuesta al tema de la corrupción, de la opacidad y sobre todo de la rendición de cuentas y de la auditoría social, ¿verdad? Esa es la idea, Nayarit. Muchas gracias, doctor. Me escuché de vuelta a mí misma. Ahí sí, me confundí al escuchar mi voz de vuelta. Muchas gracias, doctor Alonso, por sus comentarios y tenga certeza de que se los vamos a hacer llegar a Daniela. Vi un comentario en el chat de Rosalba, aprovecho de saludar a Rosalba, sobre el financiamiento de la participación de las FS en el seminario taller. Ahí, como primera aclaración al respecto, es que, claro, cada FS debería cubrir
los costos de su participación, GIZ nos está apoyando con el financiamiento de la participación de expositores internacionales y asimismo con almuerzos y cafés para las 3 jornadas de trabajo. Y Panamá también va a financiar los traslados aeropuerto-hotel que debamos tener que realizar allá en el evento. Espero que eso sea claro. No sé si queda muy bien. Bueno, y ahora para continuar con el punto, les quiero mostrar el programa que hemos preparado de la actividad, a modo también de que, no sé, a veces nosotros plasmamos nuestra idea en los documentos, pero queremos también explicarles en lo que hemos pensado y poder conversarlo con ustedes. Así que les voy a compartir nuevamente mi pantalla. Mara levantó la mano. Sí, era una consulta en realidad, los documentos, bueno, buenos días, perdón, ante todo, ¿no? Buenos días. Nos saludamos todos. Los documentos que comentaba el colega que acaba de hacer la exposición que habían compartido, si se habían difundido o no, yo no los recibí, pero a veces tengo problemas con los filtros de los correos, con los adjuntos, ¿no? Y si no, bueno, si después nos pudieran pasar el link para hacernos de ellos o para consultarlos, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros junto a la invitación que mandamos a cada FS de esta comisión, enviamos también la agenda y una ficha de inscripción. Estimo conveniente, les consulto acá a mis colegas también, que cuando enviamos el acta de esta reunión también enviamos el programa del seminario taller que les voy a mostrar ahora y la ficha de inscripción nuevamente, solo para que la tengan en caso de que no hayan recibido el correo o algo así. Eso sí, me refería a un documento con los lineamientos de OSEF, si no entendí mal. Ah. Doctor Alonso, doctor Galindo, si ustedes estiman conveniente, también podemos enviar los insumos de la política OCSEF. Sí, ¿verdad? Sí, Sí, no, sí, está bien. Es para compartirla. Muchas Súper, gracias. entonces vamos a hacer llegar los documentos. Gracias, Mara. Bueno, entonces, a grandes rasgos, el seminario taller tiene 3 días de duración, según lo que hemos previsto junto a los colegas de Guatemala y con la cooperación de la GIZ. Son 3 días, 22, 23 y 24 de junio en la ciudad de Panamá. Y a grandes rasgos, el primer día es más bien un taller, o sea, un seminario de sensibilización para que ustedes puedan entender en qué se enmarca este trabajo desde la experiencia, ensalzando el rol de las FS en la lucha contra la corrupción y también dando una bajada desde los estándares internacionales a nivel de OEA y de Naciones Unidas. Y los días 2 y 3 son de sentar las bases de los lineamientos estratégicos para el posterior desarrollo de la política. A grandes rasgos, eso es. Entonces hemos definido que el día 1 tiene por objetivo levantar elementos y antecedentes clave para la elaboración de la política, ya que no tienen por qué ser claros y no tenemos por qué tener el mismo entendimiento entre todas las FS participantes sobre esto. Entonces este día es para que nos empapemos de la temática y tengamos el conocimiento previo para poder formular la política. El día 2 tiene por objetivo definir aspectos estratégicos para la elaboración de la política en torno a objetivos, características, principios y ejes temáticos. Y finalmente, el día 3, consensuar líneas operativas para la implementación de la política mediante un trabajo en mesas de trabajo. Y aquí tiene relevancia lo que señalaba el doctor Alonso sobre entender esta visión que tienen ustedes sobre lo que es una política pública y cómo podemos trabajar en ejes concretos de acción, teniendo, por supuesto, en vista la experiencia de lo que han hecho en el trabajo de OCSEF. Ahora me voy a detener más particularmente sobre la agenda. Primero hice una revisión más general y ahora vamos en detalle. El día 1 queremos tener las palabras de inauguración, por supuesto, del doctor Edwin Salazar, Contralor de Guatemala y líder de la fuerza de tarea que está liderando ellos también. Después contar con las palabras del anfitrión, Contralor General de la República de Panamá, ya dado que vamos a realizar la actividad en Panamá. Tener una conferencia también del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá sobre la materia. Por parte nuestra de la presidencia, contar también con una conferencia sobre el rol de las FS en la lucha contra la corrupción, haciendo una bajada desde la experiencia que hemos tenido nosotros como FS de Chile, en torno al marco jurídico internacional. Y
acá esto nos parece muy importante de destacar, que hemos invitado a personas expertas de UNODC, del MESICIC y del programa de UNODC para la implementación de la Declaración de Abu Dhabi, que consiste en cómo fomentar la cooperación entre las agencias anticorrupción y las FS. A partir de ello, entonces, queremos revisar los principales lineamientos de la SIC, de la UNCAC, y cómo estos son relevantes para la labor de las FS, los avances en torno al trabajo que ha hecho la FS de Emiratos Árabes también para promover la implementación de la Declaración de Abu Dhabi, y el trabajo que ha hecho la UNODC junto a una serie de FS y agencias anticorrupción para poder preparar una guía práctica para la implementación de la Declaración de Abu Dhabi. Después, el doctor Galindo nos haría una presentación sobre la política OCSEFS. Y en la tarde tendríamos otras perspectivas de la GIZ, de sociedad civil, y haríamos una clausura, dado que el día 1 está muy nutrido de reflexiones, para recoger las ideas principales, destacar lo que es más importante. Así que eso es el día 1, es más de empaparnos de la temática y poder intercambiar ideas al respecto. El día 2 tendríamos una jornada más bien de trabajo. Aquí ya no tiene una bajada tan teórica, sino que es más concreta, de aquí nos vamos a juntar a hacer. Y queremos ver el fundamento de por qué necesitamos una política de este tipo en la OLACEFS, por qué es importante trabajarla, presentar una propuesta de objetivo, de características, de principios y de ejes temáticos que nosotros pensamos que pueden ser los ejes sobre los cuales se va a construir la política. Quienes han trabajado tal vez en la política del GTG podrán entender esto de mejor manera, dado que la política del GTG precisamente tiene ejes sobre los cuales se van desprendiendo medidas y recomendaciones. Y finalmente, el tercer día haríamos una bajada más operativa, ya habiendo definido estos lineamientos estratégicos a partir de la sensibilización que hicimos sobre la temática, tener una bajada más operativa sobre cómo vamos a trabajar en la construcción de la política, y ahí el doctor Alonso puede brindar, por supuesto, importantes perspectivas sobre su expertise desde el ámbito de las políticas públicas. Eso es a grosso modo el programa. Lo hemos remitido, lo vamos a volver a mandar, y como nos solicitó Mara, junto a los insumos de la política OCSEFS. No sé si tienen dudas, comentarios, sugerencias al respecto. Este es el programa que hemos preparado nosotros de forma consensuada, hemos trabajado harto en él. Y tenemos también, pensamos que vamos a tener la participación de los expertos internacionales a quienes hemos invitado. Así que abro la palabra a quien quisiera comentar algo. También le pido a mis colegas, a Mayra, a Leandro, si es que se me está yendo algún detalle que me pudieran complementar. Doctor Galindo. Sí, es Olivia que tiene aquí. Hola Nayaret, buenos días a todos. Hola Olivia, buenos días. Fíjate, solo como una observación, la ficha ya la circularon ustedes el día de ayer con las invitaciones, pero a solicitud de la FS de Panamá hicimos un agregado del tema de vacunas. Entonces, a la brevedad posible, yo les estaré enviando nuevamente el formulario para que me hagan favor de circularlo, por favor. Sí, ningún problema. Lo hacemos en seguimiento de la invitación y mandamos la ficha actualizada. Muchas gracias, Olivia, Gracias. por mencionarlo. El Gracias. doctor Alonso tiene también una intervención. Un comentario. Sería importante en algún momento, por lo menos no sé, el 15, el 16, poder hacer un comentario con ustedes, con el equipo que está trabajando la propuesta que va a hacer Daniela, dado que lo que queremos es compaginar lo que van a ser las grandes visiones que va a presentar Daniela con la experiencia que nosotros vamos a presentar sobre los lineamientos de la política de OCSEF. Yo voy a hacer durante unos 30, 45 minutos una especie de pequeña charla sobre qué son las políticas, es decir, y cómo es que estas se concretan sobre la base de una interpretación de acuerdo a ese diagnóstico para poder establecer un lineamiento. Nosotros le vamos a llamar lineamientos de política, de manera que cuando se construya un plan de acción, cada país lo hace en función del lineamiento. De manera que ese lineamiento es el consenso que nos va a servir de marco para que durante 5 o 6 años vayamos construyendo
procesos que aterrizan en cada país. Por eso es que el modelo de la política que se planteó para OSEF tiene la visión de una especie de reconocimiento de lo que está ocurriendo como problema y una respuesta para que institucionalmente a nivel regional se pueda brindar una especie de respuestas. Esas respuestas se identificaron 6 y esas 6 respuestas son procesos de carácter general y les denominamos lineamiento con un contexto explicativo de qué significan y qué cosas puede abarcar, de manera que cada país al leer el lineamiento lo interpreta de acuerdo a lo que deseen hacer. Eso es lo que nosotros vamos a plantear el tercer día. Y sobre esa base, nosotros lo que nos interesaría es que, dado que vamos a estar todos, por lo menos gran parte de América Latina, podamos trabajar interpretando como ejemplo el lineamiento que tiene OSEF, pero la visión que va a plantear Daniela, porque creemos que es muy importante hacer una especie de colisión para homogenizar dos visiones que van en la misma línea, ¿verdad? Y que es probable que puedan tener algunos lineamientos que no es que sean distintos, sino que puede que no hayan sido tomados en cuenta como parte del estudio que nosotros hicimos en la región OSEF. Así que lo que vamos a presentar es el lineamiento sobre la base de cómo se identifican procesos para poder actuar en respuestas que cada país va a adaptar de acuerdo a su marco legal, de acuerdo a su dinámica política, de acuerdo a cómo trabaje en el enfoque que tiene. Bueno, eso ya lo discutiremos, pero sí es necesario tener una visión de intercambio previo para que vayamos en una línea más homogénea y que no se cause una colisión ya al momento de estar en el seminario. Y esa sería nuestra sugerencia, Nayarit, para que lo tengan en cuenta. Muchas gracias por el comentario. Si gusta, eso por supuesto lo podemos trabajar entre nosotros, no tenemos problema, estamos muy dispuestos para ello. Súper. Lo importante es que pudiéramos tener una semana antes la posibilidad de una visión en común, de manera que cuando lleguemos allá, el ejemplo que vamos a poner sea el ejemplo que nos sirva para todos en América Latina, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bien. Rosalba levantó la mano también. ¿Rosalba? Muchas gracias, Naya. Muy buenos días, tardes a todos y a todas. Solamente nada más para profundizar sobre la consideración que nos manifiesta el doctor Alonso. Tal vez sería importante que si se van a difundir estos documentos que se han elaborado en OSEPS, haría la sugerencia, si así lo consideran conveniente, que también se agreguen los documentos básicos, ¿no? de las normas internacionales de auditoría que nos van a mantener con el enfoque específico que nos corresponde como EFS, para que tengamos en claro, ¿no? cuál es nuestra razón de ser como EFS y de ahí nos centremos. Al final del día, son muchas las formas en las que se puede tratar el tema, pero sí será importante que tengamos la base sólida de cuál es nuestro alcance como institución, ¿no? en términos generales, y evidentemente ya cada entidad sabrá los alcances de su mandato. De esa manera de sugerencia, entonces tal vez la ISAI que tiene que ver con el valor y beneficio de las FS, ¿no? La declaración de independencia, esto es como el paquete básico de normas internacionales que debemos tener como base sólida del ser y quehacer de las FS. Solamente eso, y si me permiten, pues bueno, yo me pongo en contacto con ustedes y con la persona que está a cargo de la fuerza de tarea de acá de la Auditoría Superior para sugerir algunos documentos. Eso era, nada más. Si lo consideran conveniente, por supuesto, ya lo definirán la presidencia de la comisión y de la fuerza de tarea. Muchas gracias.
Muchas gracias, Rosalba. Sí, nos parece muy buena idea. Nosotros también tenemos, cuando hablamos de estos temas, nosotros siempre tenemos en vista una serie de elementos del IFPP. Así que ahí tal vez podemos conversar, como tú bien dices, asimilamos cuáles creemos que son los más relevantes y los enviamos junto a los documentos de OCSEFS. De todas maneras. Muchas gracias. Bien, no sé si hay más palabras. Si no, ya podríamos estar dando por cerrada la reunión. Bien, bueno, si tienen alguna duda sobre la realización del seminario taller, nos pueden escribir al correo que voy a dejar nuevamente en el chat para que lo puedan tener, pero me imagino que ya todos lo conocen. Vamos a ver entonces los documentos junto a Rosalba y en base a eso vamos a enviarles todos los insumos para que puedan conocerlos y prepararse también de forma previa. Esperamos contar con su participación. Estamos muy entusiasmados con este trabajo. Pensamos que va a ser de gran valor para la OLACEFS. Así que esperamos de todo corazón contar con ustedes esos días en Panamá. Y estamos muy dispuestos también a resolver todas sus dudas y comentarios que tengan sobre la materia. Y asimismo, reiteramos también que pueden incorporarse a las fuerzas de tarea que están vigentes en la CTCT. Sin más, los liberamos. Muchas gracias por participar el día de hoy. Le estaremos informando cuando nos reunimos nuevamente. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. chau. Adiós. Saludos a todos y todas. Buen día, Saludos. buenas tardes. Gracias. Saludos, Hasta luego. gracias. Buena tarde para todos, todas. Buenas tardes.